nuevas directivas frente a una teoría del arte que dará origen a las propuestas de este movimiento y tiene mucho que ver con todo lo que defendieron también ya los posmodernos. Uno de los conceptos que Roger reintroduce en la cultura arquitectónica nos estamos encontrando en Italia. Y vamos a ver que aquí la arquitectura italiana recién va a empezar a aportar ideas, obras y teoría bastante interesantes para la historia de la arquitectura. Aquí recién comienza a emerger con mucha fuerza un grupo de arquitectos italianos liderado más que nada por el gran Aldo Rossi. Fueron los comienza él a reivindicar temas, palabras, ideas, conceptos en torno a la tradición, la historia y el monumento, que ya estaba defendiendo en ese momento en los Estados Unidos Louis Kahn, la tradición, la historia, unir tradición con modernidad, la arquitectura monumental, la arquitectura con mucho peso. Mantuvo una lucha feroz contra todo formalismo. Eso es lo que le dije al iniciar, no estaba de acuerdo con el pensamiento de las neovanguardias. Para él, la nueva arquitectura debía fundar sus bases sobre la ética y el hombre. No era tan ética esa arquitectura de Libeski, no era ética en el sentido que es una arquitectura de la forma por la forma, una arquitectura costosa, una arquitectura para países de mucho dinero, una arquitectura de pura publicidad. Hacia ahí no va la auténtica arquitectura, dirá Ernesto Nathan Roger. Afirma que el papel del intelectual es el arquitecto, se sitúa en el establecimiento de un puente, buscar un justo equilibrio entre la tradición como cúmulo de esfuerzo humano y la modernidad como ansia y necesidad de transformación y mejora. La tradición, la historia de la arquitectura nos ha dejado una rica enseñanza donde podemos rescatar ideas y unir con todo lo que la nueva tecnología, los nuevos pensamientos de la actualidad nos brindan en beneficio de una arquitectura más íntegra, de un fuerte contenido y no vacía como las neovanguardias. Uno de sus conceptos que se convierte en esencial es el de las preexistencias ambientales, el cual va ligado tanto a una visión más respetuosa con la ciudad tradicional como a esta voluntad de relación con la realidad. ¿Qué se entiende cuando habla de preexistencias ambientales? Cuando vas a diseñar, Joaquín, un edificio, una casa, en un contexto urbano, ¿qué debes tener en cuenta al iniciar tu proyecto? ¿Qué tenés que tener en cuenta? Al diseñar un nuevo proyecto en un determinado sitio de la ciudad, ¿qué se debe tener en cuenta? La vegetación preexistente. Vegetación resistente, ¿qué más? El clima. Estoy en un entorno urbano. El contexto. Y cuando decimos el contexto, ¿qué específicamente el contexto? Que aquí no se obedece, no se respeta tanto a diferencia de una ciudad europea. Los edificios ya existentes. ¿La qué? Edificios ya existentes. La arquitectura existente. Las alturas de los edificios. Los retiros de los edificios. Los estilos vigentes en el lugar. Todas las ordenanzas municipales de la construcción. Eso se tiene en cuenta en el contexto urbano europeo. No se admite en el contexto europeo levantar un Gehry, un Libeski en medio del casco antiguo, como se hace en cualquier ciudad latinoamericana que todo vale, o en Estados Unidos mismo. El respeto a las persistencias ambientales de la arquitectura del lugar que forma todo el patrimonio arquitectónico de esa ciudad es lo que va a dictaminar las premisas de diseño para ese nuevo edificio, de tal forma que armonice lo nuevo con lo viejo. No estoy diciendo,
Toda esta zona es el barrio gótico de Barcelona y voy a construir también otro edificio gótico, pues estoy en el barrio gótico de Barcelona. Tomar algo de la esencia del gótico, pero dentro de un contexto, de un lenguaje actual y una tecnología actual. Eso es lo que está defendiendo. Respeto del contexto urbano. Estoy hablando contexto urbano, del área construida, el lugar, el sitio de la ciudad. Me recuerdo que Adolf Loos hizo un edificio en Viena en 1910, un edificio de oficina. Ya él comienza a meterse en el racionalismo. No le dejaron edificar un edificio de hormigón armado totalmente sin moldura, blanco, en el centro histórico de Viena. Tuvo que adaptar el proyecto, ponerle la recoba, la galería, ponerle las columnas cilíndricas pesadas, que todo ese sector tenía las columnas cilíndricas estilo clásico, por eso solamente utilizó una columna. Limitar la altura de todo el edificio, y en todos los edificios tiene el techo inclinado tipo francesado, y le tuvo que poner ese techo, solamente que no le puso ya moldura en la fachada, o si no, no le iban a dejar construir. Eso implica respetar el contexto. No podés volar mucho en la imaginación y hacer algo totalmente arquitectura objeto. Siguiente. Siguiente. Bueno, Aldo Rossi entra en escena este grande de la arquitectura italiana de la segunda mitad del siglo XX. Influido por las ideas de Roger, edita un libro en la década del 60, uno de los clásicos que todo estudiante de arquitectura debe leerlo. La arquitectura de la ciudad está en bibliotecas este libro. Y hay en PDF también. Su pretensión fue entender siempre la arquitectura en relación a la ciudad. Lo que voy a construir, tengo que construir en relación a la ciudad, a la gestión política, a lo que dicen las ordenanzas municipales, a la memoria histórica, al trazado urbano, a la estructura de la propiedad urbana. Hay una serie, entonces, de requerimiento al cual debe adaptarse el nuevo proyecto para insertarse en ese contexto urbano. Siguiente. Rossi demuestra cómo no existe una relación unívoca y lineal entre la forma y la función. Él no está más de acuerdo con la célebre premisa moderna de la forma sigue la función. Para él eso ya caducó, es absurdo. Vamos a ver por qué. Las formas no son directamente el resultado de las funciones, sino que van mucho más allá de las estrictas funciones. Siempre afirmó que los lugares son más fuertes que las personas, porque el lugar implica la memoria, la historia del lugar y de toda la gente de la ciudad. Como dicen, las personas pasan, las obras quedan, la gente se van, y las obras quedan, la obra es la arquitectura, la gente va. El escenario más que el acontecimiento. Esa posibilidad de permanencia es lo único que hace al paisaje o a las cosas construidas superiores a las personas. Las cosas construidas de la arquitectura están por encima de las personas, dice. Varias décadas de reutilización de edificios históricos para nuevos usos nos han demostrado ampliamente su teoría. Varias décadas de reutilización de edificios históricos para nuevos usos nos han demostrado ampliamente su teoría. ¿Qué es lo que más hace un arquitecto en la Europa actual o en la Europa del siglo pasado? En el campo laboral, ¿qué hace más un arquitecto? ¿A qué se dedica más un arquitecto? En Italia, en España, como fuente de trabajo. Edificios públicos, capaz. Edificios públicos. Hace unos años vino un italiano, un arquitecto en la universidad, y se admiró cómo se construye aquí. Allá nuestro trabajo se reduce ¿a qué? ¿A qué se reduce el trabajo de un arquitecto? Dijo, vino de Venecia. ¿A qué se reduce?
a Restaurar, intervenir. ¿Cómo? Iván, restaurar los edificios, profe. restaurar o reciclar, refuncionalizar edificios viejos, restaurar y refuncionalizar edificios viejos. No podés tocar nada, es patrimonio, en cualquier ciudad importante. Entonces lo que dice aquí en la última parte va con eso. Varias décadas de reutilización de edificios históricos para nuevos usos nos han demostrado ampliamente su teoría. Un palacio renacentista pasó a ser un tiempo un museo, pasó a ser otro tiempo una sucursal bancaria, pasó a ser, como diría el Palacio Farnese, embajada de Francia. Con el tiempo se van instalando nuevos usos, nuevas funciones. Pero lo que no cambia es ahí, ¿qué es lo que no cambia de ese edificio? ¿Qué es lo que no cambia, Iván? Por dentro se La readaptó, forma. refuncionalizó. ¿Qué es lo que no cambia? Forma, profe. La forma, muy bien Anaí. El envoltorio, la fachada, la dermis, dice Bruno López. No cambia porque es patrimonio público, patrimonio de la ciudad. Por dentro podés alterar lo que querés. Pero por fuera. Y eso es lo que me está diciendo aquí, está defendiendo Rossi. No existe una relación. Las formas no son directamente el resultado de las funciones. Porque esa forma de ese edificio que ya está patrimonial, en esa forma se puede adecuar a cualquier función. Ahí arriba a la izquierda vemos una biblioteca. En el centro, en el siglo XX, con todas estas ideas del agnosticismo, laicismo, ateísmo, muchas catedrales, iglesias históricas patrimoniales quedaron vacías. La iglesia no puede sostener económicamente. Vendieron a inversionistas privados. Hoy día, iglesia, como vemos ahí en el centro, es una gran librería, una catedral gótica. Librería con cafetería, imagínense. O el de la derecha, la gran estación de Orsay de París, una de las joyas de la arquitectura de estaciones del siglo XIX, hoy día es un museo de los impresionistas. Se van readecuando a nuevos usos. Este pensamiento es propio más para el contexto europeo, repito, porque tiene mucho patrimonio. Más aún Italia, donde surgen estos pensadores. Siguiente. Aquí vemos el caso que les dije, el Museo Orsay de París del 86, en que se llama concurso para reciclar la antigua estación de Orsay a orillas del Sena, y gana una arquitecta italiana, Gaia Aulenti, donde toda la zona de los andenes refuncionaliza para museo y escultura de los impresionistas, como se ve hoy en día. Y sigue permaneciendo, sigue estando presente ahí una joya de la arquitectura ferroviaria de las estaciones que evoca históricamente. Esta fue la famosa estación de Orsay de París, que tenía tanto movimiento de aquella sociedad liberal adinerada de la Francia final del siglo XIX. La memoria sigue viva, sigue vigente, pero ya con un uso nuevo. Siguiente. Vamos a ver aquí 2 o 3 ejemplos tomé, que me parece muy interesante. Archivo y Biblioteca Regional de Madrid, de una dupla de arquitectos de renombre, la actualidad española, Mancilla y Tuñón, 2002. Bueno. El proyecto arquitectónico ubica la biblioteca, una biblioteca, en 4 de los elementos que vuelven a reutilizar la antigua cervecería de Madrid. Un edificio de principios del siglo XX. Y esto me hace recordar siempre cuando pasó nuestra cervecería, y ya se está quedando en pedazos. Podría haber hecho algo. Algún inversor apareciera y le diera un nuevo uso. ¿Conocen nuestra cervecería en la zona del puerto? ¿Recuerdan? Anaí, Iván. Sí, profe, claro que sí. La heladería. Antiguamente, toda cervecería
producía el hielo y vendía el hielo. Como siempre cuento a los chicos, me recuerdo de mi infancia, no se vendía hielos en bolsa, no había supermercado en Asunción y no se vendía hielo en bolsa. Para un acontecimiento importante, fiesta, casamiento, uno tenía que comprar una barra de hielo y meter en una conservadora grande de isopor y traer de la cervecería. Tenía su heladería. La maltería, donde guardan la materia prima, la malta y el depósito de la cebada y silos. A estos 4 elementos se añade el edificio nuevo. Necesitaban más metros cuadrados para lo que implica el programa de la Biblioteca Regional y Archivo de Madrid. Y el edificio nuevo vemos ahí al fondo. ¿De qué estilo hizo el edificio nuevo? ¿De qué estilo? Allá al fondo veo unos volúmenes transparentes en vidrio. ¿De qué estilo puede ser eso? Minimalista. Para no competir con el edificio histórico de la arquitectura fabril en ladrillo rojo. La oficina de depósito legal ocupó el antiguo edificio de la administración de la fábrica. La fábrica data de 1912. Casi contemporáneo a la obra de la cervecería de Enrique Clary. Siguiente. Y fíjense cómo queda por dentro. Todas las máquinas totalmente puestas en la sala de lectura. La memoria de esa fábrica sigue viva. Los lugares de trabajo, de lectura. Y aquí a la derecha vemos cómo se inserta lo nuevo con lo viejo. La arquitectura industrial en ladrillo rojo propio de los ingleses que llega a España con la arquitectura minimalista para no opacar. Me comentaron que se restauró muy bien. Conoce la antigua allá en Ceballos Cue, el antiguo frigorífico de la Lievi, que se hizo un lugar de eventos. ¿No conocen, chicos? ¿Usted arquitecta no ubica? No, profe, no conozco. Es una fábrica frigorífico que los ingleses tenían en Asunción desde principios de siglo y se cerró en los años 70, habrá sido. Y ahora son varios galpones a orillas del río. Se restauró totalmente con toda la maquinaria a la vista como lugares de evento y me dijeron que está una maravilla. Gente que fueron hasta ese lugar. Le están dando nuevos usos, le están actualizando. Paraguay en ese momento era el mayor importador de carne en Inglaterra y exportaba todo en carnes conservadas, todo en latas. Entonces, la memoria sigue viva ahí en ese caso. Siguiente. Este otro museo de arte romano en Cartagena. Cartagena, una ciudad, no en Colombia, sino Cartagena, España, el sur. Son ciudades fundadas ya por los romanos y donde cavás encontrás restos arqueológicos. Y un antiguo palacio consistorial lo reciclan como museo y le hacen una pequeña ampliación ahí hacia la derecha con una muro cortina de vidrio. Siguiente. Otro ejemplo válido también es en la zona de Santiago de Compostela, al noroeste de España, Galicia, un arquitecto de nombre Víctor López Cotero ha construido una serie de intervenciones en un patrimonio preindustrial, un patrimonio ya que está en desuso de antiguas fábricas abandonadas. En las zonas ya, en la ribera de la ciudad de Santiago de Compostela. Lo convierte en un conjunto de viviendas colectivas con un cuidadoso equilibrio entre lo contemporáneo y la revalorización de la arquitectura existente, en los grandes galpones con muros totalmente de piedra. Lo cambia el techo, el antiguo techo metálico, ya un techo metálico más actualizado, y lo recicla para viviendas, conjunto de viviendas colectivas. Siguiente. Y mira cómo quedan estos. El muro antiguo y por dentro unos espacios diáfanos, espacios amplios, contemporáneos, cómodos,
se le dio un nuevo uso a unas cuantas fábricas que están totalmente en ruinas. Y aquí tenemos muchos de estos, sobre todo antiguos caserones, que están cayendo a pedazos. Solamente en estos países hay conciencia patrimonial, cosa que nosotros no tenemos. Siguiente. Y aquí, Rossi, en su libro, tanto Ernesto Nathan Roger como Aldo Rossi me va a hablar de tipología. Una de las palabras clave en la teoría de la arquitectura que él defiende. ¿Y qué es una tipología, Anaí? ¿Qué es una tipología? ¿Puedo hablar de tipología de planta, tipología de fachada, tipología de estructura? ¿Qué es una tipología? ¿Hablaron en teoría de tipología? Sadi, ¿qué es una tipología? Lo que mencionaste podría ser, profe. ¿Qué cosa? ¿Pero qué es tipología de planta? ¿Qué ¿Qué es mencionaste? tipología de fachada? ¿Un modelo podía ser, profe? Un modelo. Un modelo. Es un modelo. Un modelo que funcionó y que y que sigue funcionando y que ha permanecido a lo largo de la historia. Vean un poquito las tres imágenes de la derecha. Esa es la tipología de vivienda en torno a un patio. ¿En qué momento surge la tipología de vivienda en torno a un patio? En Grecia, profe. En Grecia. Y vemos arriba Grecia. La del centro, ese patio, ¿a qué época me remito? Parece más como renacentista por ahí. Renacimiento, el cortile italiano. Y el de abajo es actual. Fíjense, desde Grecia hasta los tiempos actuales se sigue dando la tipología en torno a un patio. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambió aquí? Abigail. El modelo, el estilo, podría ser. El estilo y las tecnologías y materiales. Pero el concepto del patio sigue vigente siglos y siglos y siglos. El espacio como lugar de ventilación, de encuentro familiar, de iluminación, lo que quieras. Está el patio ahí siempre, con la galería, el cortile, corredor Jerez, como quieras llamarlo. Lo que cambió el estilo. El cambio, en vez de hacer hormigón, hago de ladrillo, en vez de hacer ladrillo, hago